Bueno, el día de hoy les vamos a explicar un poco sobre la herramienta RapidMiner. El grupo está conformado por Jonathan Zúñiga y Tania Cañizares. La agenda, empezaremos con una introducción a RapidMiner, una preparación de los datos que consta de limpieza, datos atípicos y normalización. Luego explicaremos un poco sobre los operadores básicos, cross validation, rock compare, series temporales y automodel. Bueno, ¿qué es RapidMiner? RapidMiner permite el desarrollo de procesos de análisis de datos mediante el encadenamiento de 500 operadores a través de un entorno gráfico. También permite utilizar los algoritmos incluidos en Weka. RapidMiner es una herramienta que fue creada en la Universidad de Dortmund por el grupo de investigación de inteligencia artificial. Inicialmente explicaré algunos operadores de preparación de los datos en RapidMiner. Entonces, RapidMiner cuenta con un operador que se llama normalize, el cual nos permite normalizar los datos. Entonces, cargamos un dataset de Titanic, por ejemplo, que creo que en alguna clase lo llegamos a ver, que era si unos pasajeros sobrevivieron o no, dependiendo del sexo, de la edad, de si tiene hijos o padres, esposos. Entonces, el operador nos dice que normalizamos todos los datos o normalizamos aquí dice por un tipo de bloque, por una expresión regular o un subgrupo de atributos. En este caso le vamos a dar que normalice todos los datos. Y aquí en parámetros avanzados este operador cuenta con 4 métodos, que es Z transformation, que tiene que ver con la desviación normal. Rango transformation es con lo que vimos de un máximo a un mínimo, transformación proporcional o rangos intercuartílicos. En el caso le vamos a dar que un rango de un máximo y un mínimo según el atributo que encuentre. Y sacamos la salida. Entonces, antes de esto, para comparar, sacamos los datos originales para ver qué es lo que está sucediendo ahí. Entonces, inicialmente los datos están normales, o sea, tal como le llegan. Y aquí en los datos normalizados toma un máximo de un atributo y el mínimo, y hace el proceso que en alguna clase y en un trabajo lo hicimos. Entonces la edad ya está en un rango de 0 a 1. Como podemos ver, aquí hay algunos datos faltantes o datos atípicos. Para ello podemos usar, antes de mirar los datos atípicos, en eso consiste el operador normalize. Ahora voy a explicar un operador que se llama select attribute, que nos permite seleccionar unos datos específicos de un dataset. Por ejemplo, aquí me dice que seleccione todos, pero pues no tendría sentido como seleccionarlos todos si, no sé, mi objetivo es que, por ejemplo, no necesito, espérame, esta vez carguemos este. Entonces, por ejemplo, si necesito saber si sobrevivió o no, pues el puerto de embarcación como que no me dice mucho, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el nombre, la cabina, esos datos no me sirven como para determinar si el pasajero sobrevivió o no. Entonces solamente selecciono los que pues me sirvan como para el fin, ¿cierto?
es la variable de clase. Si tenía padres, hermanos, no sé, tal vez por ejemplo estos datos. Sacamos el original para ver si lo seleccionó o no. Y efectivamente, por ejemplo, aquí tenemos todo el dataset completo. Y aquí con los atributos que seleccionamos o creemos que nos puede servir. Entonces, ahora sí voy con los datos atípicos, que son estos signos de interrogación que me aparecen aquí. Y pues que a la hora de hacer el proceso, pues necesito completarlos. Para eso existe un operador que se llama missing, replace missing. Replace missing value. Y los parámetros pueden ser igual, todos dentro de un rango con una expresión regular, pero le voy a decir que todos. Y los métodos puede ser por un máximo, un mínimo o una media, que en el caso le voy a decir que sea por una media. Y lo corremos. Entonces, en el dataset original, por ejemplo, la edad en la columna, en la fila 16, perdón. Aquí está. Entonces, es una media, pero de los datos en general. O sea, no es que, por ejemplo, nosotros en el trabajo que hicimos anterior, que era en lo de series temporales, nosotros tomábamos una media de los vecinos para completarla, pero en este caso él toma la media de toda la columna del atributo edad y la reemplaza con ese valor. Algo que podemos hacer aquí también es filtrar los datos con un operador que se llama filter samples. Entonces, este es como para limitar los datos que yo quiero que me analicen. Por ejemplo, yo quiero que el sexo solamente me seleccione a los de género femenino y que tengan una edad mayor, por ejemplo, mayor a, en este caso me dice que el mínimo de edad es de 0.1667 y el máximo es de 80. Entonces, por ejemplo, le va a decir que las mujeres mayores a 40. Perdón, y lo corremos. Entonces sí, aquí me saca todas las mujeres mayores de 40. Hay algo que me pareció interesante y es que cada operador cuenta con un breakpoint antes o después. Digamos que nosotros nos perdimos de qué fue lo que pasó en el intermedio, entonces podemos ponerle un breakpoint, saber qué pasó antes y qué pasó después de que aplicáramos dicho operador. Entonces ahora un operador que me facilita ordenar los datos se llama sort. Aquí en este ejemplo como que no se ve mucho el uso del sort, pero por ejemplo cuando nosotros estamos trabajando con predicción, que tiene que ver mucho con la fecha, entonces sí es muy importante ordenar esta. Entonces le voy a decir que me ordene por la edad en forma decreciente. Y ahí está, de mayor a menor. Y ya casi para terminar los operadores, les voy a explicar el write Excel, que digamos que yo necesito almacenar la salida de todos estos operadores de forma local.
Porque aquí, o sea, nos permite almacenarla de forma local, que sería en el computador, o en el repositorio de RapidMiner, que sería aquí, en el repositorio local. Entonces, aquí en este operador necesitamos darle una ruta. El Excel, o no sé, es que aquí podemos escribir de forma Excel o puede ser en un formato especial, ¿cierto? Pero en el ejemplo le vamos a hacer que escriba en un Excel. El archivo debe estar creado y vacío, porque si no va a dar error. Entonces ahí lo abrimos y lo corremos. Listo. Y aquí están los datos que nosotros le dijimos que tenía, que estaba ordenado, que seleccionó los atributos que habíamos dicho, que solamente cumplan que sean femenino y mayores a 40. Entonces, esto nos podría ser útil, no sé, cuando necesitemos usar este dataset para otros fines. Pero si ya lo queremos guardar en el repositorio de forma local, existe un operador que se llama store. Le decimos que aquí venga, los parámetros de este store simplemente es una dirección al repositorio local. Entonces le decimos que aquí en la carpeta exposición minería y que se llame, no sé, store, por ejemplo. Este operador nos va a dar aquí como una advertencia diciéndonos que es posible que no sea portable, porque por ejemplo, cuando el proceso se copia a otro computador, pues esa ruta no va a estar en ese computador, entonces pues es solamente un warning. Sí, y entonces lo vamos a buscar acá los repositorios y aquí está el store. Bueno, ahora les voy a hablar un poco sobre unos procesos que miramos anteriormente en Weka, como es el de cross validation. Para utilizar esta técnica, que es dice que es una de las mejores maneras de calcular la precisión de un modelo, que es primordial que se convierta en nuestra prioridad y ser nuestro enfoque estándar de estimación, ya que, pues, como hemos visto anteriormente, pues es muy bueno evaluar un modelo, la precisión de con esta técnica, siempre y cuando los esfuerzos de computación que se tengan pues sean buenos por la cantidad de procesos que tiene que hacer. Para realizar este proceso empezamos obteniendo un dataset de los que están en ejemplos, digamos y utilizamos el operador de cross validation. Este operador de cross validation es multicapa, es decir, podemos entrar dentro de él y en training vamos a colocar qué modelo vamos a utilizar. Por ejemplo, podemos utilizar el operador de decision tree y lo anexamos a la zona de entrenamiento. Como podemos ver, tenemos dos zonas, la de entrenamiento y la de testing, junto con el número de folders, que era lo que hacíamos anteriormente para el ejemplo de clase. Conectamos, sacamos el modelo. Luego de esto utilizamos un operador que se llama
apply model. Como lo hemos visto en el ejercicio de clase, pues necesitaríamos el modelo con el que vamos a evaluar y con el que vamos a hacer las pruebas. Como cross validation es para este caso utilizado para mirar su rendimiento o su desempeño del modelo, entonces vamos a utilizar un operador que se llama performance. Conectamos y sacamos el performance. Entonces lo corremos y él nos devuelve lo que miramos en el ejemplo de clase, pues que nos da una matriz de confusión, los que deberían de ser sí y los que él dio sí, los que deberían de ser no y él dio no, que son la diagonal, y pues los que no los clasificó correctamente. Podemos ver los porcentajes. Entonces por eso nos dice que esta técnica es muy buena para mirar el desempeño de un modelo. Podemos también cambiar el número de folders, igual que en Weka. Bueno, eso en cuanto al cross validation. Este sirve solamente para evaluar un solo modelo, pero ¿qué pasa si queremos hacer una comparación entre varios modelos? Para esto, Weka nos brinda una herramienta que se llama Rock Compare. Lo que vamos a hacer es usar un operador, el operador Rock Compare. Ese operador también es multicapa. Lo que nos permite este operador es hacer la comparación entre varios modelos. Por ejemplo, podemos utilizar el Decision Tree, podemos utilizar el Gradient, por ejemplo. Sacamos el modelo. Podemos utilizar varios modelos y evaluarlos. La ventaja del Rock Compare es que nos permite gráficamente visualizar el desempeño de cada modelo. Entramos a los parámetros del operador y lo que él hace es para cada modelo realizar un cross validation, y con eso, dependiendo de este parámetro de aquí, que sea optimista, neutral o pesimista, va a darnos una tasa de desempeño, la cual nos da comparando la tasa verdadero positivo versus la tasa de falso positivo. Entonces tenemos los modelos que vamos a comparar y colocamos a andar. En este caso pues tenemos el optimista, es decir que el primero califica para el optimista. Él clasifica primero los clasificados correctos, se tienen en cuenta antes de analizar la clasificación falsa. Entonces son los tres modos: el optimista, el neutro, que los correctos y las falsas clasificaciones se toman en cuenta alternativamente, y la pesimista, que los clasificados falsos se tienen en cuenta antes de analizar la clasificación correcta. En este caso, que fue para optimista, tenemos esta gráfica de desempeño. Podemos agregar pues los modelos que queramos y compararlos. Bueno, eso en cuanto a Rock Compare. Vamos a hablar acerca de una extensión que instalamos. Lo quisimos hacer aquí, pero no pudimos llegar antes a instalar en los equipos, que es la extensión de series temporales, la cual dice: se usa una serie de datos de algunos atributos con valores anteriores con el fin de usarlos como una base para poder analizar una secuencia de eventos e identificar patrones con una finalidad predictiva.
En series sencillas, algunas técnicas de regresión pueden ser de utilidad, aunque tanto las máquinas SVM, que ya nos explicaron, como el Deep Learning funcionan muy bien en este tipo de tareas. Esta es una herramienta que nos permite realizar procesos de predicción. Para este caso trajimos un proceso ya realizado, el cual nos permite utilizar el proceso de windowing. Lo vamos a explicar paso a paso. Bueno, el primero pues vamos a leer un dataset, que es el que consta de ciertos atributos. En este caso, este dataset consta de ciudad, de fecha, de varias partículas de contaminación y su unidad. Como podemos ver, la fecha está ordenada en este caso de mayor a menor. Entonces vamos a leer ese dataset. ¿Cómo lo leemos? Le damos la ruta donde se encuentra. Entonces está en el escritorio, estamos en exposición, RapidMiner y el dataset. Lo abrimos. Entonces resulta que el formato de fecha en el que está guardado el dataset, RapidMiner no lo toma como un dato para él. Entonces lo que hacemos es utilizar el operador nominal to date, que lo que hace es le seleccionamos el atributo que queremos convertir para que RapidMiner lo tome como fecha. Le damos el formato, el que queremos que lo convierta, y lo ordenamos ahora sí ascendentemente para que la predicción sea hacia adelante, porque anteriormente lo teníamos en el orden que es el dataset original y nos daba unos datos atrás, que no es lo que necesitaríamos. Pasamos a normalizar con el operador que me explicaba la compañera. Elegimos qué operadores van a ser para este caso el ID. Como pudimos ver en el dataset, la fecha en este caso es el ID de cada registro. Ahora utilizamos el operador windowing, que es el que nos va a permitir hacer el ventaneo pues de los datos para usarlos como base, y con base en esto el programa va a ver si existe ciertas relaciones o ciertos patrones para utilizarlos como una predicción. Este multiply lo que hace es hacer una copia de la salida del windowing. Una la pasa hacia un sliding y la otra la pasa hacia el operador store que nos explicó la compañera. Esto con el fin de guardar la salida que nos da el windowing en el repositorio, y la otra copia la pasa al sliding. Este sliding lo que va a hacer es definir qué modelo vamos a aplicar y evaluarlo. Es una validación cruzada. ¿Cómo? Ese sliding validation es un cross Sí. validation, pero para datos numéricos. Tenemos la misma zona de entrenamiento y la zona de testing, lo mismo la validación cruzada. Aplicamos el atributo, aplicamos el modelo, seleccionamos los atributos, lo evaluamos y la salida aquí la guardamos en el repositorio. Seleccionamos los atributos que queremos de salida y lo corremos. Como podemos ver, este es el ventaneo que hace la herramienta. En el diseño, en el windowing, escogemos varios valores, como son el tamaño de la ventana, que es entre más grande pues vamos a tener más base para mirar si existen ciertos patrones entre ellos, y un horizonte, que es el tiempo que vamos a predecir. Seleccionamos qué atributo vamos a predecir. Entonces, como seleccionamos un ventaneo de 12 y un horizonte de 18, en los resultados podemos ver que para cada material él creó un ventaneo de los 12 que empieza en 11, 10, 9, 8, bueno, hasta el 0 para cada material.
como leímos un horizonte de 18, es decir, en la fila 19 vamos a tener entonces el primer valor que se predijo acá. Por ejemplo, él empieza en 0.90, 0.32, ¿cierto? 0.90, 0.32. Entonces en el registro 19 ya tiene que empezar con esos valores para el O3. 0.90, 0.32. Aquí están. Entonces podemos ver que es 0.90, que es para el primer registro, y el 0.32, y él va a seguir la secuencia. Lo que él hace es empezar a usar valores, por ejemplo 0.28 está aquí, para el siguiente está 0.28, 0.255, para el siguiente 0.28, 2.55, 2.48. Entonces él va a utilizar estos valores para verificar si existe algún patrón. Bueno, esto en cuanto a series temporales. Ahora vamos a utilizar una herramienta que trae las últimas versiones de RapidMiner, que es el AutoModel. El AutoModel es una herramienta que nos ayuda a construir, según RapidMiner, el modelo perfecto. Nos puede ayudar en cuanto a preparación automática de datos y a optimizaciones del modelo. Esta herramienta brinda ayudas para predicción, para clúster y para datos atípicos. Entonces entramos a AutoModel y seleccionamos un dataset. Él nos dice qué tarea queremos realizar. Pues si queremos mirar datos atípicos, lo que hizo la compañera hace rato, pero lo hace automáticamente. O si queremos agrupar o predecir. Si le damos en predecir y seleccionamos qué columna queremos predecir, entonces le damos siguiente, él automáticamente nos dice qué variables no influyen pues en la predicción. Por ejemplo, el nombre de la ciudad pues no influiría en el resultado de la predicción, la fecha tampoco, ni la unidad. Entonces él automáticamente los deselecciona y nos sugiere. Le damos siguiente. Estos son los modelos que él nos sugiere utilizar, que son el GLM, Deep Learning, Decision Tree, Random Forest, Gradient Boosted Trees. Lo que hacemos únicamente es ejecutarlo y él automáticamente pues nos saca estadísticas para cada modelo usado. Como podemos ver, está calculando apenas el Random Forest, ya nos tiene resultados para los anteriores y esperamos que ejecute el gradiente. Lo interesante de esta herramienta es que para cada modelo ejecutado nos permite visualizar el modelo, su desempeño, usando en este caso criterios como el error mínimo cuadrado, el error absoluto, el error relativo, entre otros errores. Y pues lo que nos pareció más interesante fue que posee un simulador, es decir que él nos dice de todas las variables que están en el dataset de qué manera influyen. Por ejemplo, podemos ver que para el CO se presenta en rojo y que tiene una influencia bastante grande, es decir que cuando el CO aumenta es contradictorio. Aquí el rojo dice pues que es como contradictoria la predicción. Cuando el CO aumenta la predicción, pues el valor de la predicción, o el O3, que fue el que seleccionamos como label, debería disminuir bastante. Entonces yo aumento solo un poco y él ya empezaría a disminuir. Yo aumento y el valor empieza a disminuir. Lo mismo ocurre, miremos que para el P25 ocurre lo mismo, que es contradictorio, pero es solamente un poquito influyente. Es decir que si yo aumento harto, él empezaría a mermar solamente por poquitos, no de la misma manera que lo hace el CO. Para el resto ya está en verde, entonces si él aumenta, la predicción también aumentaría. Entonces P10, él aumenta y la predicción aumenta. Para los outliers, para los datos atípicos, podemos usar por ejemplo el
el de examples, el de Titanic que habíamos visto ahorita. Nos sugiere qué datos no deben ir. Por ejemplo, el bote, el número de bote. Y él automáticamente pues nos indican qué datos son los atípicos. Entonces nos genera una columna outlier y nos dice qué datos no deberían ir y cuáles sí. Entonces los primeros organiza los datos atípicos y cuáles no lo son. Y esto de manera automática. Para la serie temporales, pues lo que hicimos fue hacer una gráfica de comparación por cada modelo, cambiándole el paso y el tamaño de ventana, y pues esos son los resultados de la comparación. Entonces, el mejor modelo aplicado fue el Deep Learning, con un tamaño de ventana de 72 y un paso de 1. Antes de terminar, me gustaría decir algo respecto a la herramienta. ¿Puedes poner? Pues en lo personal me parecía, o sea, cuando empezamos a estudiar un poco de RapidMiner, me parecía una herramienta muy caótica, o sea, no me gustaba esto, o sea, me parecía que como que, no sé, era mucha información, pero una vez entiendas la dinámica de RapidMiner, se te hace muy, muy sencillo, o sea, aquí tiene los operadores, incluso tiene una sección de ayuda, que tú puedes decir, no sé, pues me sirve este operador, no me sirve, lees la descripción y determinas si te sirve o no te sirve. Te explica qué parámetros van, te explica la salida, en los resultados te ofrece unas estadísticas presentadas, bueno, aquí en forma de gráficos para un mejor análisis. Entonces, pues como herramienta de análisis me parece que es de mucha ayuda y es muy intuitivo. Otra de las cosas que podemos decir muy importante pues de RapidMiner es que lo que les acabamos de hablar, existen tutoriales de los que vienen por niveles, pues desde lo más básico hasta lo más complicado, y pues tienen mucho soporte para poder realizar procesos de minería. De hecho, hace unos días publicó unos resultados de una encuesta a nivel mundial que ejecutó una empresa que se llama KNUGETS. Y RapidMiner es la herramienta número 1 de uso en el mercado. A partir del 2010 fue el número 1. Sí, ha tenido ya como 8 años, 7 años seguidos, pero lo más importante es que además de que ha sido la más importante, es la que más sigue creciendo, o sea, la que más mercado está teniendo. Realmente, además de tener 500 operadores, ¿o qué? 500 operadores, pues tú puedes crear tu propio operador e incluirlo dentro de la herramienta. Puedes crear paquetes nuevos, como por ejemplo las extensiones que se pueden instalar adicionales. Y adicionalmente, pues el tema de que tú tengas una extensión y puedas meter ahí como una plantilla de cómo debería ser el proceso para hacer análisis de series temporales, para hacer análisis de marketing, o sea, le da mucha flexibilidad a la herramienta. Bueno, digamos que eso por un lado, pero además tú puedes programar dentro de la herramienta, haciendo uso de técnicas un poco más avanzadas que permiten hacer recorridos de iteradores, bueno, varias cosas que se pueden hacer allí, muy interesantes. Entonces realmente la herramienta tiene mucho por explorarle y es digamos, vale la pena poner tiempo a aprender a manejarla, porque pues puede ser a nivel profesional una opción para trabajo. Bueno, en cuanto al tema de ciencia de datos y machine learning y demás, pues yo siempre le había hecho mucha guerra al Python por el tema del desorden y demás, pero no, definitivamente también en KNUGETS Python ya devoró a todos los demás, o sea, está de primero, y pues realmente en estos últimos 15-20 días he estado revisándolo. Y pues realmente el problema no es Python, el problema es que uno no sabe Python, porque realmente ya se pueden hacer clases, se puede hacer herencia, se pueden hacer
proyectos muy parecidos a la programación orientada a objetos que se hace con C#, con Java, ¿cierto? Entonces el tema es que no podemos seguir utilizando Python como scripting básico como hace 10 años. ¿Sí? Ya tiene todo un conjunto de herramientas conceptuales que permiten que yo pueda utilizar Python orientado a objetos realmente. ¿Sí? Y desde esa perspectiva, pues cualquier programa se puede hacer sin ningún problema. De hecho, ahorita con un chico de maestría estamos haciendo como un framework de metaheurísticas para poder hacer entrenamiento de redes neuronales con TensorFlow. Y ya le estamos dando la misma filosofía que a quienes vieron metaheurísticas conmigo, pues se hace allá. El problema por un lado, como una clase, la solución por otro lado, los algoritmos con herencia para los diferentes algoritmos y demás. Entonces, también digamos que, sin pensar en que sea lo mejor, pues digamos también es difícil irse uno contra la corriente. El mercado está exigiendo que se trabaje Python en el tema de ciencias de datos, entonces, y Machine Learning. Entonces, pues también les recomiendo que lo empiecen a mirar, pero empiecen a leerlo no para programar scripting pelado, sino con orientación a objetos. ¿Vale? Bueno, ¿listo? Sí. Muchas gracias. Los que siguen.